20:45. Bueno, siendo las 20:45, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha, la que tiene como único tema el tratamiento del recurso de apelación jerárquica presentado por la previsora Rosario del Tala, sucursal Maciá, trámite que se encontraba en comisión especial constituida por todo el Consejo para su tratamiento y que de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente teníamos 10 días de plazo para realizar el estudio y el dictamen de la comisión sobre el recurso planteado. Por secretaría vamos a dar lectura al dictamen de la comisión. Este Consejo Deliberante tiene que resolver la situación de procedencia o improcedencia en primer lugar del recurso planteado, para luego considerar y analizar el mismo en sus detalles o fundamentos, si es que fuera procedente. Debe tenerse en cuenta que la legislación fiscal en todos los órdenes y jurisdicciones está especialmente separada del trámite administrativo en general, teniendo incluso en todos los casos legislación especial y específica para la cuestión impositiva y fiscal y para las relaciones derivadas de ella. Así, por ejemplo, en el orden nacional, para la materia administrativa general es de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley número 19.549, que es específica y distinta tanto en su jurisdicción y competencia como en su mecanismo de aquella que establece el procedimiento fiscal tributario, Ley número 11.683 y sus modificatorias. En el orden provincial, el esquema es el mismo. El procedimiento fiscal se rige por el Código Fiscal, que anualmente se sanciona o modifica o compendia, que es distinto de la Ley de Trámite Administrativo 7060, a tal punto que el Código Fiscal, en su libro primero, parte general, título primero, artículo primero, al decir: las disposiciones de este Código son aplicables a todos los tributos y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. Así lo establece y complementa también con las disposiciones de su título noveno, artículo 80. El procedimiento administrativo tributario se regirá por las presentes disposiciones y supletoriamente por las normas del Código de Procedimiento en lo civil y comercial de la provincia, estando además en los artículos subsiguientes, 81 al 108, definidas las normas explícitas con respecto a recursos, notificaciones, domicilio, procedimiento, etc. Y en el orden municipal se mantiene el mismo criterio, ya que existe una ordenanza de trámite administrativo, en rigor adhiere a la Ley Provincial 7060, y una ordenanza de carácter fiscal que, además de legislar sobre los tributos, establece el procedimiento administrativo fiscal y también lo hace sobre toda materia conexa con ello, entre las que se encuentra la cuestión que origina el recurso en análisis, toda vez que un contribuyente comienza a tener relación con el municipio a raíz del ejercicio de una actividad sometida al pago de una tasa y controlada en cuanto a sus exigencias higiénico-sanitarias, de salubridad, moralidad, comodidad pública, etc., por la municipalidad, exigencias de la Ley 3001 orgánica de los municipios. La Ley 7060 tampoco es disposición de aplicación obligatoria y primaria ante una cuestión común de procedimiento administrativo contra la Municipalidad de Maciá. En realidad, si el municipio no tuviera régimen de trámite administrativo propio, se podría aplicar supletoriamente, y viene al caso que la ordenanza número 010 del 96, del 5 de enero del 96, promulgada por decreto número 031 del 9 de enero del 96, hizo expresa adhesión a la Ley 7060 como régimen de trámite administrativo, pero sin ningún aditamiento ni agregado, por lo que resulta claro que si dicha ley no es aplicable para el trámite en cuestiones fiscales provinciales, tampoco lo podrá ser para el ámbito municipal, y si no existiera en este disposición alguna que creara un sistema fiscal codificado, cosa que sí existe, podría interpretarse como aplicable supletoriamente al trámite fiscal las disposiciones de la Ley 7060, pero es de destacar que el Código Tributario ni siquiera este valor supletorio le reconoce a la Ley de Marras, ya que en su artículo 64 menciona como de aplicación supletoria al mismo las disposiciones del Código Fiscal de la provincia y del Código Procesal, Civil y Comercial,
en lo pertinente, en absoluta coherencia con la estructura jurídica provincial en materia fiscal. En modo alguno se viola la pirámide jerárquica de las normas con este mecanismo, como el recurrente pretende hacer notar. Muy por el contrario, se delimita perfectamente los ámbitos de competencia de las disposiciones, ya que se debe tratar el caso en la jurisdicción municipal y al resguardo de las ordenanzas municipales que establecen la aplicación en determinadas materias de una u otra ordenanza, por caso la ordenanza del Código Fiscal para la materia fiscal y sus derivaciones, y la ordenanza número 010 del 96 para la materia administrativa en general. Como por otra parte, este Consejo la ha venido aplicando de esa manera al resolver otras cuestiones de carácter administrativo exclusivamente. Yendo al análisis de disposición aplicable, es necesario hacer notar que el Código Tributario Municipal, que está constituido por 4 partes, a saber: A. Parte general, que define las cuestiones comunes a todo tipo de contribuyente municipal. B. Parte especial, que define las particularidades de cada tributo municipal. C. Ordenanza impositiva anual, que establece los montos o mecanismos de liquidación de cada tributo para cada ejercicio fiscal. D. Código Básico Municipal de Faltas, que establece las sanciones pecuniarias ante cada infracción a todo tipo de obligación establecida. Finalmente, es de destacar que los dos primeros instrumentos, parte general y parte especial, otorga a distintos estamentos de la administración municipal roles diferenciados tales como: primero, organismo fiscal, que recibe por delegación del Departamento Ejecutivo ciertas funciones y en la administración de esta municipalidad lo asume la sección rentas municipales. Tiene a su cargo sintéticamente las tareas de recaudación, fiscalización, determinación, devolución y cobro judicial de las tasas, derechos y contribuciones establecidas en el Código u otras ordenanzas, y la aplicación de sanciones por infracciones fiscales, etc. Artículos 5, 16, 17, 18, 21, 23, 35, 41, 47, 68, 71 y 77, parte general. Segundo, Departamento Ejecutivo Municipal, a quien el Consejo Deliberante le reserva ciertas funciones y tiene a su cargo, sintéticamente, suscribir las constancias de pago, exigir la exhibición de libros y comprobantes de las operaciones y actos, enviar las inspecciones a los lugares y establecimientos donde se ejerzan las actividades sujetas a obligaciones fiscales, requerir el auxilio de la fuerza pública y, en su caso, orden de allanamiento para llevar adelante las inspecciones, etc. En los artículos 5, 6, 45, 50, 52, 53, 55, 62, 66, 68, 67, 68 y 69, parte general, y artículos 4, 5, 18, 23, 35, 64, 86 y 88, parte especial. Hecha esta ubicación conceptual, es de hacer notar que el Departamento Ejecutivo Municipal, interpretando y aplicando las disposiciones del Código Fiscal, las que a su vez se encuadran en las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios número 3001, que es absolutamente clara y explícita en cuanto al ejercicio del poder de policía higiénico-sanitario en el ámbito municipal, ha cancelado la habilitación municipal del local de la previsora Rosario del Tala, sucursal Maciá, sitio en Francisco Ramírez 763 de esta ciudad, por cuanto el contribuyente, de esa figura se trata, debiendo cumplir con las exigencias de la Municipalidad de Maciá en cuanto a los locales de los contribuyentes de la tasa por infección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, no lo ha hecho debidamente y ni siquiera ha dado inicio al proceso de adaptación en las mismas, pese a haber recibido en su oportunidad comunicación y notificación eficaz, en los términos del Código Tributario Municipal, sobre una disposición dictada por este Consejo en cuanto a las exigencias que debían cumplir las denominadas salas de velatorios, ordenanza número 071 del año 97, basadas por supuesto en su poder de policía higiénico-sanitaria, y al haber transcurrido el plazo de 1 año oportunamente otorgado para la adaptación a las nuevas exigencias, según resolución del Departamento Ejecutivo número 111 del 98, sin que el contribuyente haya realizado las adecuaciones,
y como la habilitación no es una concesión definitiva, sino que el propio Código establece que puede ser cancelada cuando se verifique la falta de cumplimiento con las exigencias en la materia, entre otras causas, esto fue lo que determinó el Departamento Ejecutivo en la Resolución 138 del 99. Como todo sistema jurídico equilibrado, el Código Tributario también contempla la posibilidad de que el contribuyente recurra ante el propio organismo que dictó la medida que pudiera lesionar los intereses y derechos del contribuyente, en un sistema recursivo establecido en el Código en sus artículos 53 y sus siguientes, al decir, contra las determinaciones del Departamento Ejecutivo y las resoluciones impongan multas por infracciones, denieguen exenciones, devoluciones o compensaciones. Los contribuyentes o responsables podrán interponer recursos. El contribuyente, precisamente eso fue lo que hizo al sentirse agraviado con la determinación del Departamento Ejecutivo de cancelarle la habilitación que la citada ordenanza número 071 del 97 había declarado en carácter de provisoria para las salas ya instaladas a la fecha de promulgación de la ordenanza y a los efectos de posibilitar su adecuación a las nuevas exigencias, pero lo hace basando su argumento recursal sobre las prescripciones de la Ley 7060, a entender del contribuyente norma aplicable al caso. Es de hacer notar aquí que la Ordenanza 071 del 97, además de imponer el conjunto de exigencias que debería reunir el local, declaraba en carácter de provisoria toda habilitación a sala de velatorio que estuvieran funcionando al momento de la sanción de dicha ordenanza, y establecía el mecanismo para obtener la habilitación definitiva en el caso de las salas ya funcionando, y las exigencias, distintas por cierto, para las nuevas que pretendan instalarse en la ciudad luego de la sanción de la ordenanza. En resumen, A. Este Consejo dispuso por Ordenanza 071 del 97 exigencias para la sala de velatorio, tanto que estuvieran funcionando como para las nuevas a instalarse. En un caso les declaró provisoria la habilitación hasta tanto obtuvieran la habilitación definitiva, cosa que los contribuyentes podrían hacer en lo inmediato si alcanzaban las pautas exigidas o inmediatamente dentro de hasta un año de plazo, si en el término demostraban haber realizado las adaptaciones para adecuarse, y en el otro les imponía nuevas y mayores exigencias a las nuevas salas a instalarse en lo sucesivo. Innecesario resulta advertir que con las facultades legales que le asisten a este cuerpo, las medidas indicadas precedentemente son parte del ejercicio del poder de policía higiénico-sanitaria que le corresponde a toda municipalidad, y que estas exigencias pasan a ser las que en su artículo 19, el Código Tributario Municipal, parte especial, título segundo, tasa por infección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad pública, referencia al decir, artículo 19, previo a la iniciación de las actividades, los contribuyentes deberán solicitar y obtener el permiso de uso y habilitación de los locales, salones, negocios o establecimientos en el municipio en que habrán de desarrollarlas. La habilitación será otorgada por el municipio cuando de la inspección practicada a los locales, salones, negocios o establecimientos surja que se han cumplimentado las normas pertinentes y una vez otorgada podrá ser cancelada si se verifica el incumplimiento de dichas normas. B. Como consecuencia de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, según consta en el expediente, manda a constatar lo que obra en actas números 54, 55 y 56, el estado del local y sus carencias en cuanto a las exigencias de la ordenanza, de la que se hace entrega en copia fiel certificada, tras lo cual emite la resolución número 111 del 98, en la que deja claro su falta de adecuación y le otorga el plazo máximo de la misma ordenanza, 1 año, para seguir funcionando como sala de velatorias en carácter de habilitación provisoria y debiendo realizar en ese plazo las modificaciones para obtener la habilitación definitiva. Esta resolución, que fuera notificada personalmente a la persona que atiende el local, señor Palacio Arnoldo, quien habitualmente atiende al personal municipal en las inspecciones, firmando incluso las actas de constatación, y entre otras cosas firme y presenta las declaraciones juradas de la tasa por inspección sanitaria
higiene, profilaxis y seguridad pública en el domicilio fiscal. Tal lo establece el Código Tributario Municipal, parte general en su artículo 14. No fue recurrida en su momento por el contribuyente, aparentemente en la decisión de realizar en dicho plazo las adecuaciones, más bien consentida por el transcurso de más de un año sin actividad alguna ni presentación tampoco que indicara no estar de acuerdo con el procedimiento y o el plazo otorgado. C. Vence el plazo de un año desde la fecha de la efectiva notificación de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, y entonces el Departamento Ejecutivo nuevamente manda a constatar si hubo modificaciones y o adecuación a las exigencias de la Ordenanza 071 del 97, lo que figura en el acta número 021, y tras lo cual emite la resolución número 138 del 99, que fuera notificada de la misma forma, requiriendo la presencia de la misma persona y en el mismo lugar, sede comercial del contribuyente y local de sala de velatorios afectado a las exigencias indicadas, y en la que sintéticamente dispone la caducidad de la habilitación provisoria, lo que implica no poder funcionar más como local comercial habilitado de acuerdo a las disposiciones anteriormente comentadas, y otorgando, con un buen criterio, un plazo especial de 5 días, en virtud del tipo de servicio que presta, para proceder a cerrar el local por propia voluntad. Caso contrario, habilita el procedimiento de la clausura, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario para cumplir con su cometido. D. La citada resolución número 138 del 99 es la que origina la presentación de un recurso de revocatoria por parte del contribuyente basado en las disposiciones y en los plazos de la Ley Provincial número 7060 de trámite administrativo, el que es rechazado por el Departamento Ejecutivo por improcedente, indicando los considerandos de la medida el camino que deberá seguir el recurrente, y habiéndose resuelto el caso de tal modo que disponía aún de tiempo para realizarlo en la forma que el Código Tributario Municipal tiene establecido. Es de hacer notar que el Departamento Ejecutivo dejó a salvo el derecho de defensa del contribuyente, toda vez que en la resolución del recurso, a pesar de rechazarlo por improcedente, indicó el camino a seguir para hacer valer su derecho y permitió que dispusiera del plazo suficiente para efectivizarlo, todo lo cual habla del espíritu que animó al Departamento Ejecutivo, lejos de ser atentatorio contra los derechos del contribuyente, fue respetuoso de ello, todo lo cual hubiera sido posible si el mismo presentaba el correspondiente recurso de reconsideración ante el propio Departamento Ejecutivo, basado en las disposiciones del Código Tributario Municipal, parte general y especial. Finalmente, y ante el rechazo indicado en el párrafo anterior, el contribuyente presenta ante este Consejo el recurso de apelación jerárquica, basado en la Ley Provincial número 7060, y el que tuviera entrada a este cuerpo en la sesión del 19 de abril de 1999. Es el caso que también este nuevo recurso planteado lo ha sido equivocando el camino establecido, o coherentemente con el recurso de primera instancia, ya que debiera haberse planteado recurso de reconsideración ante la rama deliberativa, pero interpuesto ante el Departamento Ejecutivo, según el Código Tributario Municipal, el que una vez constatado que el mismo se hubiera presentado en término, que se hubieran ingresado las sumas correspondientes, que en el caso no hay, y que se hubieran expresado los agravios conforme lo dispone el propio Código, debe declararlo procedente y conceder el mismo elevando dentro de los 15 días a la rama deliberativa las actuaciones respectivas para su resolución por parte de este cuerpo. F. El procedimiento observado por el Departamento Ejecutivo ha sido entender de este Consejo Deliberante de la Ciudad de Gobernador Maciá claro, eficaz, transparente, documentado y fundado en derecho, habiendo incluso dejado abiertas en su momento las vías para asegurar el derecho del contribuyente, por todo lo cual no cabe otra decisión que la confirmación del proceso seguido por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, lo que así se resolverá. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Gobernador Maciá resuelve: artículo primero, rechazar el recurso de apelación jerárquica presentado por el contribuyente Previsora Rosario del Tala, sucursal Maciá, contra la resolución número 141 del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Gobernador Maciá, por no ajustarse a las normas de procedimiento en cuanto a la interposición de los recursos establecidas en el instrumento indicado en el artículo anterior.
Artículo 2. Ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal que continúe con el trámite indicado en el artículo 2 de la resolución recurrida en los términos originales. Y artículo 3 de forma. Bien, leído entonces el dictamen de la comisión, someto a consideración de los señores concejales el tratamiento del mismo para su posterior votación al respecto. Señor presidente, Tiene la palabra el concejal Augusto. quiero saber si hoy es el día que vence los 10 días. Mañana. Bueno, yo quería proponer una moción, considerando que faltan 2 de nuestros concejales de nuestros bloques, si no se podría posponer para mañana la resolución sobre el dictamen, la votación. Pasar a cuenta intermedio de la sesión. Exacto. Y tratar de juntarnos mañana. Está a consideración la moción de la concejala Augusto. Tiene la palabra la concejala. Señor presidente, el doctor Roldán se debió retirar por una urgencia que tiene de su profesión, pero él estaba de acuerdo con el dictamen, ya lo estuvimos conversando en la reunión informativa que tuvimos el viernes, no de la semana pasada, sino de la anterior, cuando resolvimos que varios de nosotros fuera a hablar con un propietario de un salón aquí en Maciá, otros fueran a hablar con otras personas que estaban involucradas en el alquiler de algún posible salón acá en Maciá, y usted mismo, señor presidente, estuvo comisionado para ir a hablar con el abogado del contribuyente en cuestión. Y el doctor Roldán estaba de acuerdo con lo resuelto definitivamente por el Consejo en esa reunión informativa. Yo no creo que debamos esperar de pasar a cuarto intermedio, sino de resolverlo hoy. Mi moción sería entonces no pasar a cuarto intermedio, no resolver el problema hoy. ¿Tiene palabra la concejala Augusto? Yo quiero saber si al no estar el presente, por más que lo haya manifestado y esto no haya quedado escrito en ningún acta ni nada, si esto es válido. Obviamente que no. No, él no va. Entonces, por eso yo pido otra vez que faltando 2 de nuestro bloque se pase a cuarto intermedio también. Someto, en principio, antes de someter a votación las mociones, quería dejar aclarado, el concejal Roldán está faltando con aviso por una cuestión de urgencia, el concejal Fuente está faltando sin aviso, por lo menos a la Secretaría no llegó ninguna comunicación. ¿Tiene palabra la concejal? También agregar que el concejal Fuentes también estaba presente en la reunión esa informativa y también manifestó su acuerdo, digamos. Inclusive quedó él también comisionado en ir a uno de los lugares. ¿Tiene la palabra la concejal Ley? Pienso y coincido con la concejal Augusto, pasar el cuarto intermedio esta mañana, que es el plazo, me parece que es importante que esté la totalidad de los miembros. Someto a consideración a votación entonces la moción de la concejala Augusto. ¿Pedimos un cuarto intermedio ahora en este momento? Está bien. De todas maneras, someto a consideración la moción de la concejala Augusto, cual era de pasar a cuarto intermedio hasta el día de mañana, en ausencia de los concejales, por la ausencia de los concejales Roldán y Fuentes. Quienes voten por la afirmativa, 2 votos por la afirmativa, 5 votos por la negativa. En consecuencia, continuamos con el tratamiento entonces del dictamen de la comisión, el que decide rechazar el recurso de apelación interpuesto por la previsora Rosario del Tala SRL. Tiene la palabra concejal. Antes de continuar y a efecto de mera información, quisiera saber quién elaboró el dictamen. El dictamen fue elaborado por la comisión y por los asesores legales y contables de la municipalidad, con anuencia de la comisión, por supuesto. Creo que en ese sentido son juez y parte, entonces. Son asesores del Ejecutivo y no del Consejo. Nosotros no tenemos asesores.
Está bien, de todas maneras, el dictamen fue aprobado por la comisión. ¿Hay alguna otra consideración? ¿Tienen palabra concejal? No, simplemente que la responsabilidad evidentemente estaba en la comisión, pero se buscó una asesoría legal, no importara si fuera del Ejecutivo o de dónde. En este caso se busca normalmente los asesores del Ejecutivo, que no se tiene en cuenta que son asesores del Ejecutivo, sino simplemente asesores de la municipalidad, como el asesor contable y el asesor legal. Nada más, agregar eso nada más. La comisión decidió en el sentido común de cada uno, de que nos parecía que el procedimiento que había hecho el Ejecutivo estaba en regla, se le había dado oportunidad a la defensa, se le había dado oportunidad a presentar en el recurso, se le había comunicado en tiempo y forma de la resolución del Consejo de 1997, que tenían un año para adecuarse a la norma. Esta gente no respondió en el año. Cuando se les fue a avisar que se le había vencido el plazo, tampoco respondió. Después, cuando tuvimos la reunión nosotros con el contribuyente en cuestión, acá el dueño de la funeraria, la previsora de Maciá, nos dijo que él no podía construirlo porque no le adaptaba las medidas y que le dieran más plazo. Entonces, justamente en esa reunión, el concejal Roldán le preguntó que si le dábamos más plazo, podía hacer una reforma, pero a su vez nosotros teníamos que hacer una reforma a la resolución del Consejo, a la ordenanza del Consejo, para adaptarle la ordenanza a la construcción que él tenía en el lugar, en su local. Entonces era adaptar la ordenanza a un contribuyente, y las ordenanzas siempre son objetivas. Entonces se le buscó, en las reuniones posteriores, se le buscó la posibilidad de que este señor se trasladara a un local en donde pudiera cumplir con la ordenanza. Se hicieron las tratativas, se habló con el abogado, se le avisó con tiempo que podía tratar de cambiarse, que le íbamos a dar incluso, para que adaptara el nuevo local, le íbamos a dar el tiempo que necesitara sin clausurarle. Todo lo hemos buscado en el Consejo para no echarlo directamente, para tratar de buscarle una solución. Pero este señor ahora no contestó a lo que se le habló con el abogado. Entonces ya se nos vencieron todos los plazos, se vence mañana antes del mediodía, y nosotros no estamos en condiciones de volvernos a reunir otra vez mañana a la mañana. No podemos, va a faltar más gente de la que está faltando ahora. O sea que nosotros, nuestro sentido común nos dice que hemos procedido correctamente, sin necesidad de asesorías legales. La asesoría legal nos ha dado la asesoría para que invocáramos las disposiciones legales, que nosotros no las conocemos, pero nuestro sentido común nos dice que hemos procedido bien para no ser injustos con el contribuyente. Nada más, señor presidente. ¿Hay alguna otra consideración? Tiene la palabra la concejala. Ahora sí, y a pesar de lo manifestado por la señora Mili, yo considero que el asesor legal y contable del municipio, de la Municipalidad de Maciá, aconsejaron y asesoraron al Ejecutivo, y a su vez lo hacen con el Consejo Deliberante. Nosotros somos un cuerpo independiente. Nada más que eso. ¿Hay alguna otra consideración? Si no hay consideraciones, someto a votación entonces el dictamen de esta comisión, el que decide rechazar el recurso interpuesto por la previsora Rosario del Taca. Quienes voten por la afirmativa. 5 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa. No habiendo más temas que tratar y siendo las 21:10, doy por finalizada esta sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha.
21 a 15, perdón.